Historia del crimen en 7 Días Radio. A nuestra historia del crimen de hoy le hemos llamado Negociando con un asesino. Nuestra invitada de hoy es Emilia Damasio. Emilia Damasio fue una experimentadísima agente del organismo de investigación judicial que se especializó en la negociación de rehenes, entre muchas otras cosas. Y en esa larga carrera que tuvo en la policía judicial, fue la negociadora encargada de entablar contacto y hablar durante horas con Erling Hurtado, el asaltante en el Banco de Monteverde hace 15 años. Precisamente este fin de semana se cumplieron 15 años de esa trágica historia, y hoy está con nosotros para contarnos algunos detalles de esa negociación. Por eso le hemos llamado precisamente Negociando con un asesino. Doña Emilia Damasio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, muy buenos días, don Rodolfo. Nada más, antes de empezar con la historia, cuéntenos cuánto tiempo usted estuvo ligada al organismo de investigación judicial, exactamente en qué área se desempeñó y cómo empezó usted a trabajar en el tema de la negociación de rehenes como parte del equipo de negociadores del OIJ. Claro, yo laboré para el organismo de investigación judicial durante 30 años. Inicié en la sección de inspecciones oculares. Posteriormente tuve la posibilidad de empezar en una oficina de investigación, y esta fue en la sección de menores, hoy penal juvenil. Posteriormente estuve trabajando en la sección de capturas, y estando en esta sección, creo que fue en 1997, por esas fechas, se dividió la sección de delitos varios. Quedó delitos varios y la sección de delitos sexuales, familia y contra la vida. En ese momento era el nombre que tenía. Yo, hablando con el jefe del departamento, don Carlos Alpizar, le pedí, por la experiencia que tenía, si había posibilidades de yo entrar a esa oficina como jefa de una unidad, y él me dio la posibilidad. A partir de ahí empecé a tener esa experiencia como jefa en esta sección. Posteriormente estuve en estupefacientes, realmente estuve en bastantes oficinas, aunque estuviera por términos cortos, pero estuve en el CITE, estuve en la oficina regional de Puriscal, estuve en delitos varios nuevamente, y terminé mi labor a petición mía, que le hice a la dirección general. Quería tener la experiencia en una delegación, entonces estuve en la subjefatura de la delegación de Pocosí, de Guapiles. ¿Y cuándo forma parte del grupo? Exactamente ¿cuánto tiempo estuvo en el tema de los negociadores del OIJ? Ok, a partir de la toma de rehenes de la Corte, se consideró a lo interno que debía estar una unidad ya totalmente conformada de negociadores para ese tipo de casos en particular. Entonces se nos envió a varios funcionarios a recibir el primer curso de este tema a Estados Unidos, a Nueva York. Cuando regresamos se creó la unidad. Yo no llegué directamente en ese tiempo, pero posterior sí fue llamada para ser partícipe de este grupo. Esto no tengo exactamente la fecha, pero fueron en los 90s. Sí, estoy segura que estuve más de 20 años. O sea, esto estuvo en el grupo de los primeros miembros de esa unidad de negociación. Sí, el grupo se creó, y poquito tiempo después fui llamada para aprovechar la capacitación que había recibido en Estados Unidos. Y a partir de ahí, entonces sí empezaron los jerarcas empezaron a considerar que debíamos de recibir mucha capacitación. Entonces lo hicieron de dos maneras: tanto estuvimos fuera del país, en Colombia, en Estados Unidos, como fueron también invitados jefes y profesionales del campo de Alemania, de Canadá, del mismo Colombia,
y de Estados Unidos nuevamente. Ok, ¿y cómo funcionaba ese grupo de negociación antes de entrar en el tema de Monteverde? Ustedes pertenecían a toda unidad, pero también tenían diversas labores durante su jornada diaria, quiero Claro. decir, no estaban solo esperando ahí la unidad de negociadores, esperando a que se diera una situación, sino que ustedes estaban en distintas secciones o delegaciones o jefaturas, y cuando se daba algo es que llamaban, por decirlo de alguna manera, al negociador de turno o al que le correspondía. ¿Es así? Correcto, efectivamente, Rodolfo, así se manejó. Y creo que hasta la fecha, porque son situaciones que no son diarias, gracias a Dios, pero sí se dan, y es importante que haya personal pues capacitado para atenderlas de la mejor manera. Entonces, todos los miembros de la unidad pertenecíamos a diferentes oficinas, principalmente en San José, habían algunos fuera, pero en ese momento todos éramos de San José. Y precisamente cuando había un caso en particular, llamaban al que estaba de turno o de guardia para que atendiera la situación. Más adelante, sí, recuerdo muy bien que empezamos nosotros mismos, los que ya habíamos recibido la capacitación, a dar esa capacitación a otros funcionarios a nivel nacional, con el fin de que hubiera negociadores, ojalá en cada delegación del OIJ, y que en un caso dado, en ese punto específico, ellos iniciaran o tomaran como caso suyo, ¿verdad?, la situación, y dependiendo del proceso, ¿verdad?, podíamos eventualmente ayudarlos, o si ellos lo finalizaban en buena lid, pues genial, y si no, pues les dábamos el apoyo. Muy bien, cuéntenos qué pasó ahora sí el 8 de marzo del 2005. ¿Dónde estaba usted? ¿Cuándo la contactan? ¿Cuándo le dicen la situación que tiene que atender? Correcto, yo en ese momento pues estaba en la sección de estupefacientes, estaba como jefa de la unidad de tráfico nacional, y se me informó que había una situación de toma de rehenes en Monteverde, que me presentara de inmediato a la dirección general para poder empezar a tomar decisiones de cómo se va a manejar. Reitero, yo no estaba en la oficina en ese momento, más bien iba para un trabajo, y la llamaron, me llamaron, iba en ruta, exactamente, y entonces yo me devolví, pero si era la sección de estupefacientes, me devolví y esperamos para conocer un poco más de lo que estaba ¿Le dijeron sucediendo. de qué se trataba, que era un banco? Claro, sí, toda la información se nos suministró en ese momento vía radial y alguna por teléfono, y se estaban tomando decisiones de cómo se iba a negociar. Entonces, ¿qué sucede? Este sujeto, Erling Hurtado, que en algún momento dado se hizo llamar Dimas, fue el que realizó la llamada al 911. El mismo Erling llamó. El mismo Erling llamó del banco. Entonces, el 911 nos conecta directamente con él. Creo que un compañero de la central de radio fue el que recibió la primera llamada, no estoy muy segura. Y se le dijo que llamara, que siguiera llamando a determinado número, que era el único número por el cual él debía, para tener una buena comunicación, de comunicarse, valga la redundancia, con nosotros. Ese estaba en la central de radio. Ok, ¿usted entonces dónde empieza a hablar con Erling? ¿En qué lugar estaba usted cuando empieza a hablar con Erling? Yo estaba en la central de radio. Ahí sentada. Ahí en la central de radio se acondicionó un espacio con el teléfono, con personal, con radiocomunicación, con pantallas y demás, para tener ese control de la comunicación. ¿Qué es lo primero que le dice Erling? ¿Qué es lo primero que usted le dice? ¿Cómo fueron esos primeros segundos de la conversación? Sí, bueno, por la capacitación que hemos recibido nosotros, se nos ha indicado que debemos presentarnos y en todo caso no debemos de mentir o tratar de decir que somos abogados o médicos o psicólogos. Yo, Emilia Damasio, soy negociadora del OIJ, soy la persona que me voy a comunicar con usted para que sepa, para que tenga conocimiento y empezar a ver cómo resolvemos esta ¿Usted le habla situación. así, con ese tono? Yo le hablo muy así, tranquila, despacio, claro, tranquila. Por supuesto, siempre se maneja de esa manera. Sin embargo, él siempre desde el principio fue muy ofensivo. Desde el principio estaba... Sí, él desde el principio empieza a hablar ofensivo, él empieza incluso a tratarme con palabras un poco fuertes a veces, pero igual nosotros pues estamos capacitados como para dejar de lado esas ofensas y continuar hablando como que si no estuviera
utilizándolas. Muy bien, entonces el primer elemento que se da es ese contacto. Él pide algo, él se identifica como Dimas, me dice, o primero no da nombres. ¿Qué ocurre en esos primeros momentos? Claro, cuando yo me identifico, entonces le digo al que me dé el nombre, para saber. Entonces, hilando delgado, ¿verdad? Y recordando así detalles, él no quería, no le tengo por qué dar nombre, y ya empezaba pues con sus malas palabras, pero yo le decía que ocupaba saber cómo lo llamaba, ¿verdad? Para no llamarlo señor nada más, o muchacho, que me dijera cómo se llamaba. Él se hizo llamar Dimas. Yo sabía que ese no era el nombre, sin embargo... ¿Cómo sabía usted? Porque ya nosotros teníamos contacto con Sánchez. Ajá. Y Sánchez nos dijo, bueno, jefe del OIJ de San Carlos, que posiblemente estaba ya en ese momento afuera. Correcto. Cuando ellos logran identificar a alguno de los que está afuera, por lo menos sí, tal vez el 100% de seguridad no lo teníamos, pero sí nos comunicó que estos dos tipos, junto con Erling, habían ya cometido algunos delitos en la zona. Entonces, bueno, igual, como te digo, yo empiezo a hablarle de Dimas, y él nunca me dijo mi nombre, siempre usó palabras fuertes, oeces, y que decía que él simplemente no quería nada, que él no quería, que él tenía muchas armas y que si intentaban entrar, que él mataba a la gente que estaba a lo interno. Yo recuerdo muy bien que yo empecé a insistirle que por favor nos dejara ingresar a la zona donde estaban las personas heridas para sacarlas, que le prometíamos que no iba a entrar nadie armado, que nadie iba a hacerle en ese momento ningún daño, que nuestro interés inicial era poder sacar a esas personas de la zona de la recepción, principalmente, que era donde estaban. Pero él simplemente dijo, no, a mí no me importa, yo no quiero que nadie entre, porque el que entra, lo mato. Vamos a ver, entiendo que también ustedes le dijeron que le permitiera acercarse a recoger a los hermanos que estaban afuera del banco caídos para tratar de ayudarlos. Correcto. Ustedes les ofrecieron también ayuda en ese sentido. Sí, en algún momento yo le dije que los hermanos podían estar heridos, que íbamos a acercarnos para quitarlos de la zona. Pero igual la reacción de él siempre fue muy violenta, y en lo personal a mí sí me dijo, no me importa. La verdad es que si los van a salvar, yo prefiero que estén muertos y no que los lleven al hospital, que los salven y luego vayan a la cárcel. Esas fueron las palabras de él. O sea, prefería que murieran ahí. Prácticamente. Aunque ya estaban muertos, evidentemente, sí. Posiblemente no sabemos si él lo sabía en ese momento, pero los que estábamos viendo todo por las primeras imágenes que llegaban en televisión, veíamos que ellos estaban ahí ya inertes, sus cuerpos inertes. Entonces, se da esa negociación. ¿Qué es lo que se le enseña primero al negociador, que podamos saber todos, en esta primera fase? No sé si está dividido en fases, la negociación, en los primeros minutos, este acercamiento, esta generación de empatía, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos, bueno, el negociador tiene que tratar de empezar a llevar la conversación en buena lid, de no caer al mismo nivel de ellos de ofensas, y se les pregunta a ellos cómo están. A él directamente. A él también. directamente. No solo por los rehenes, sino Correcto. por él. Correcto, casi que primero se pregunta, ¿cómo está usted? Y cómo están las personas que se encuentran con usted. Lo comentaba yo ayer en el programa, que no se usa la palabra rehenes, porque eso tal vez se le da un empoderido, ¿verdad? A la persona, mira, tal vez ni siquiera ha pensado que son rehenes, ¿verdad? Pero se trata de manejar la situación como, simple y sencillamente, las personas que están con usted, cómo se encuentran y cómo está usted. Y ahí empezamos iniciamos la conversación, y empezamos a consultarle qué es lo que usted quiere, ¿verdad? Él simplemente dice, yo no quiero que entren, mato a la persona que entre. Aquí tengo varias personas conmigo y tengo buena munición, tengo buenas armas, tengo una granada de fragmentación, creo que dijo que era una, y simplemente les advierto que aquí a mí no me importa morir, yo activo la granada o mato a estas personas también. Entiendo que en los primeros minutos o en las primeras horas no se sabía con claridad si había uno o dos sujetos dentro del banco armados.
y entiendo que él en alguna medida quiso, como se dice, pasarse de listo y hacer simular otra voz o fingir una voz para tratar de confundirlos a ustedes. Él me aseguró que no estaba solo, que en ese momento, además de él, había un compañero que había ingresado con él y que estaban ellos dos manejando la situación a lo interno. Y efectivamente, yo le dije que, no me acuerdo si le dije que me lo comunicara o él me dijo ya se lo voy a comunicar. El asunto es que se hizo todo el plan de que iba a hablar conmigo y me dijo, bueno, que ya se lo voy a comunicar, no me dio el nombre, simplemente hizo una pausa, luego volvió a tomar el teléfono y empezó a hablar como que si fuera otra persona. Sinceramente para mí fue muy claro que era él, o sea, él trató de fingir la voz, pero era él, o sea, no había absoluta duda de parte mía. Sin embargo, yo le seguí la corriente y le dije que nosotros estábamos ahí para ayudar, para que tratar de que eso saliera con bien y que no se complicara más la situación. Entonces el tipo, bueno, el que hizo el papel, él mismo, indicó que hiciéramos caso a Dimas y que no complicáramos más el asunto porque podían haber más muertos. ¿Qué ocurría en ese momento en la central de radio del OIJ? ¿Qué le decían? ¿Con quién estaba hablando usted? ¿Qué pasaba también, por decirlo de alguna manera, en el sitio donde usted estaba? Bueno, yo estaba acompañada por el director general, en ese momento don Jorge Rojas, por los jefes del departamento, por algunos jefes de sección y otros compañeros que nos ayudaban en la parte logística. Pues ahí es importante, ¿verdad?, hacer la aclaración de la comunicación, de que la comunicación no fue continua, ¿verdad? Habían cortes, habían momentos en que él cortaba la llamada y importante mencionar que él nunca atendió una llamada nuestra. Nosotros sabíamos a qué número podíamos llamarle, que era el que él estaba utilizando, pero nunca la contestó. En los momentos que él cortaba la llamada, tratábamos de retomarla y no lo hacía. Bueno, mientras tanto, en ese tiempo, en ese impasse, las jefaturas empezábamos a analizar, ¿verdad?, todo lo que él decía y adicionalmente toda la información que nos venía del punto, específicamente del sitio del suceso, de parte de dos compañeros nuestros negociadores que estaban allá y obviamente el jefe de don Fernando Sánchez, los personeros de seguridad pública, incluso de la DIS. Toda esa información se iba recopilando y ellos nos iban también indicando, bueno, todo lo que iban obteniendo en el punto. Vamos a ver, yo me imagino que en una situación como estas, usted es la que tiene, digamos, el mando de la conversación con Erling Hurtado, que se llamaba a sí mismo Dimas en esa conversación, en esa serie de conversaciones. Pero le pregunto, ¿llegaba alguien de los superiores o alguien ya sea del OIJ o del Ministerio de Seguridad y le decía, dígale esto, ofrézcale esto? Quiero decir, ¿alguien trataba de meterse en esa negociación pasándole por encima a usted? Tal vez de esa forma, no mucho, en realidad. Interesante porque, de verdad, esto creo que es como cuando uno en un partido de fútbol, ¿verdad? Que uno dice, bueno, era más fácil hacer el gol que botarla. Sí, claro. Cuando todo el mundo ve el partido, al día siguiente todo el mundo comenta. Hubiera hecho esto, claro, hubiera hecho esto otro. También había un grupo de personeros en seguridad pública. Estaba el ministro de Seguridad Pública, estaba el fiscal general, estaba el subdirector del OIJ, don Francisco Segura. Había una serie de personas en seguridad pública también analizando la situación. Entonces mi comunicación era con don Francisco, por teléfono. Francisco Segura. Estaba él en el Ministerio de Seguridad Pública, ahí por el Centro Comercial del Sur. Correcto. Y usted estaba en el OIJ, aquí en San José. Entonces, ellos analizando todo lo que estaba ocurriendo, veían la posibilidad de que se les ofreciera o se le dijera algo a Erling. En alguna ocasión yo le explicaba a Francisco que no se podía hacer y le daba las razones.
¿verdad? Por lo que yo conocía dentro del campo de la negociación, le explicaba el por qué no. Por ejemplo, hubo un momento en que él pidió licor, y como le dije hace un ratito, ya se tenía información de quiénes eran los sujetos, y ya se conocía un poco sobre su personalidad. Entonces, darle licor a una persona de estos era agravar la situación. Yo lo que sí le decía a don Francisco, porque no son decisiones mías, de esa magnitud yo no las podía tomar. Entonces yo le decía a él, yo no le voy a ofrecer licor, o no se lo voy a dar porque él lo pidió. Alguien le decía, ofrézcale también, ¿no? No, ofrézcale no, dele a lo que está pidiendo. Aunque sea licor. Sí, aunque... entonces yo le explicaba a él por qué no se hacía. Entonces don Francisco en esa parte sí fue muy respetuoso, ¿verdad? Conociendo la experiencia que teníamos nosotros en la unidad de negociadores, y él decía, no, a mí tranquila. ¿Qué es lo que no se les debe dar al que está solicitando? Bueno, licor, Ajá. no se les debe dar licor. Por ejemplo... Armas de fuego evidentemente tampoco se le pueden dar, evidentemente armas de fuego tampoco, no se les puede dar munición. Importante, que a veces se maneja de esta manera, si él pide pizza, por ejemplo, se me ocurre como por ejemplo, claro que sí, pizza se les puede dar, pero si él está pidiendo 7 pizzas, le mandamos una. Entonces ¿Por qué? Porque tenemos que limitar un poco su deseo, ¿verdad? O sea, si es una persona que es un ejemplo, o sea, ¿verdad? no hay que demostrar que él manda todo. Es que por correcto, completo. exacto, es negociar. Y ayer lo decía Nancy, cuando yo le dije a él que Nancy, no, una de la mujer embarazada. la mujer embarazada, que fue una por las que yo insistí mucho por su condición, no es que menospreciara jamás nunca a las demás personas, pero en vista de que ella estaba embarazada, pues pensamos que era importante que ella tuviera esa posibilidad de que él la dejara salir. Ella lo dijo, sí, hubo un momento que yo le dije a él no. El no casi no se utiliza. No se debe utilizar. Sin embargo, estamos hablando ya de mucho tiempo que ha pasado y que ya la comunicación es fluida. Entonces, cuando él pide comida y pide de tomar, que se le mandan unos atunes y no sé si fue agua o fresco, el trato fue, le doy comida y usted deja salir a alguna de las personas. Si deja salir a Nancy, que está embarazada, genial, pero la idea es negociemos, hagamos un trato. O sea, no le mandamos lo que usted pide y usted no nos da nada a cambio. Es dando y dando, un trueque. Exacto. Y lo que sucedió fue que él recibió y no dejó salir a nadie. ¿Recibió qué? La comida. La comida. Ajá. Y no dejó salir a nadie. Entonces, cuando tuvimos comunicación nuevamente, ya yo tengo, digamos, como esa posibilidad de hablarle un poquito fuerte. Decirle, me quedó mal. Correcto. Me quedó mal y esto no puede funcionar así, porque si yo quiero confiar en usted, en su palabra, yo estoy cumpliendo con la mía, entonces lo demás no va a funcionar. De hecho, yo recuerdo que yo incluso le corté la llamada y don Jorge se asustó. Don Jorge Rojas se asustó con sobrada razón. Sin embargo, yo estaba tan segura ya de la confianza que había, digamos, por llamarlo de alguna manera. La empatía, sí. Que yo corté y se asustó, pero ¿por qué le cortó? Porque él no me está cumpliendo, pero ya hay una comunicación fluida. Llame, digo, deme unos minutos, don Jorge, bueno, está bien. Y pasó un poquito de tiempo, no sé, hablemos de unos 10 minutos, y ellos se insistían, bueno, los que estaban conmigo, pero llame. Yo voy a llamar, pero él no va a contestar. Entonces tratábamos de comunicarnos y él no contestaba, tal y como lo dije desde el principio. Él nunca contestó nuestras llamadas. O sea, ese colgar fue para demostrarle que él no tenía todo el control de la situación. Una consultita. Y después, nada más para terminar, y despuesito de ese tiempo él llamó. Y fue interesante, porque la voz de él fue totalmente tranquila. Aló, y ya empezamos a hablar, le digo yo, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está haciendo esto? Y ya empezamos otra vez a hablar y yo a reclamarle mucho el por qué él no había cumplido con su palabra. Dos cositas. La primera, y antes de que se me olvide, en mi ignorancia total de este tema, reitero, para los radioescuchas, ¿verdad? Que sepan yo de estos, no sé absolutamente nada. No es una opción enviarle una bebida que lo neutralice, que haga que se desvanezca, no sé si me explico,
que si pide licor se le envía licor de tal suerte que tenga algo, alguna sustancia que que sea como un somnífero, que le provoque un efecto así. No, muy simple, Rodolfo. Yo sé que mucha gente tal vez pensará igual que vos y sucede, ¿verdad? Sucede que mucha gente, ¿por qué no le mandan en la comida, en la bebida? Porque precisamente puede ocurrir lo que él hizo. Él nunca comió lo que le mandamos. Él nunca tomó lo que le mandamos pensando precisamente en que eso podía tener algo que se le hubiera echado para provocarle eso. Sí, porque de hecho aquí pregunta un radioescucha, Steven, ¿por qué no le echaban algo para dormir en la comida? Sí. Entonces Okay. Esa es la explicación. Correcto, o sea, no se hace y eso es él no la comió y puede ser que le haya pedido para él, pero se lo da precisamente a alguna víctima. Ajá, y se da cuenta. Entonces ahí complica bastante la negociación y la situación. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. A quienes nos están siguiendo en la radio, en el Facebook Live, nos pueden mandar en mensajes ahorita que viene un corte comercial, porque cuando regresemos voy a preguntarle qué le dijo Erling acerca de cómo planeó el asalto o algunas de las cosas que le mencionara en esas tantas conversaciones que sostuvieron durante horas, y cómo fue su participación en la tarea de distracción a la hora del ingreso de la Unidad Especial de Intervención al banco. Vamos a la pausa. Al regresar retomamos este tema aquí en Historias del Crimen con Emilia Damasio, ex negociador del OIJ. El tema de hoy, negociando con un asesino, el caso de Monteverde. Ya regresamos. 11 de la mañana con 30 minutos en Teletica Radio 91.5 FM. Queremos recordarte que si querés disfrutar mucho más de este verano, Claro duplica todas tus recargas desde 1,000 colones para que navegues, mensajes y hables a Costa Rica y Nicaragua mucho más. Claro, patrocinador oficial del Comité Olímpico Nacional. Claro que sí, aplican restricciones. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más de Historias del Crimen aquí en 7 Días Radio. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Expomueble Palmares 2020. Los invitamos a visitar el campo ferial de Palmares del 6 al 8 y del 13 al 15 de marzo, en el horario de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Podrá encontrar muebles de alta calidad, excelentes diseños y decoración para su hogar u oficina. Más información al 7014-2356 o al correo expomueblepal@gmail.com. ¡Qué golazo el del partido del domingo, man! ¿Cuál? ¿Cómo cuál? El que se bailaron todo al portero. No, mae, no lo he visto. Venía un jugador desde media cancha, se la pasó al mae. Así como se pone al día con los goles del campeonato, sea autorresponsable y póngase al día con la revisión técnica vehicular. Recuerde que al andar sin ella puede recibir una infracción y hasta poner en peligro su vida y la de los demás. Saque su cita para ir a RITV en línea a través de rtv.co.cr o al 905-788-0000. RITV. ¿Sabes qué pasa cuando conectas tu verano con la recarga más carga de Claro? Compartís más fotos, más momentos, más llamadas, más mensajes, más de todo. Porque duplicamos todas tus recargas desde 1,000 colones para que mensajes, navegues y hables a Costa Rica y Nicaragua mucho más. Claro, patrocinador oficial del Comité Olímpico Nacional. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. ¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad
formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. En marzo, regresan los Night Rides de House of Dirt. Disfruta las noches de verano con adrenalina, música, ambiente, diversión y la buena cuchara de la cocina. Todos los jueves y sábados de 6 a 11 de la noche. Patrocinan Fox Racing CR, Lubricantes de Noco, Aval Rental, 91.5 Teletica Radio, Telemás y Pólvora Hermanos Aguilar. Night Rides de House of Dirt. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio, nuestra sección Historias del Crimen. Estamos conversando con Emilia Damasio. Emilia Damasio fue durante mucho tiempo negociadora de rehenes para el organismo de investigación judicial y fue la persona que tuvo contacto con Erling Hurtado, el asaltante que provocó la masacre en Monteverde. Antes de la pausa, yo le dije a la gente que nos enviara algunas consultas y efectivamente la gente lo ha hecho. Voy a empezar aquí. Alguien plantea, ¿qué tan correcto es para un negociador cortar una llamada? Como lo que usted mencionó ahora. Efectivamente, el cortar una llamada, en este caso en particular, por ejemplo, se hizo porque ya había muchas horas negociando con Erling, ya había empatía, ya había cierta confianza y fue para demostrarle a él que aunque él tenía control en el sitio, nosotros también teníamos nuestro control. Pero tiene riesgo, me imagino, que la persona se enfurezca. Tiene algún riesgo, pero el análisis que ya se había realizado de él como persona y el contacto que había tenido conmigo permitió que yo pudiera realmente tomar esa decisión. Y bueno, sí, efectivamente, después cuando él se volvió a comunicar con nosotros, la posición de él fue muy calmada, cambió totalmente su tono de voz y a partir de ese momento logramos de que él dejara salir a Nancy. Entonces sí hubo una reacción positiva. Por supuesto, eso yo no lo puedo hacer iniciando una negociación. A ver, esta negociación duró 24 horas aproximadamente, por supuesto que no fueron horas seguidas, que hubo intervalos, que hubo cortes de llamadas, principalmente de él. De mi parte fue solo una, que por el análisis que yo había realizado de la persona, me dio por dicha el resultado que esperaba. Nos pregunta don Jorge Cedeño Loría, ¿dentro del protocolo se utilizó algún elemento personal para hacer flaquear las intenciones del delincuente? ¿Algo de la infancia o de un familiar? Durante el tiempo que yo estuve en contacto con él y obviamente en contacto con mis compañeros y todos los que estaban trabajando en este caso en particular, no tuvimos mucha información de los familiares. No se utilizó. ¿Por qué? Porque también la reacción de él cuando uno quería tocar algún tema en particular que no fuera lo que estaba sucediendo, se enojaba. Sí, hablar de la familia y eso, él no... No, de hecho lo dijimos al principio, le hablamos de los hermanos, que queríamos sacarlos para llevarlos al hospital y la reacción de él es, prefiero que se mueran y no que los salven y vayan a la cárcel. Entonces en realidad no era como una posibilidad de que nos pudiera ayudar para hacerlo cambiar de opinión. Comprendo. En algunas, y reitero, esto es cine, lo que voy a mencionar, y a veces el cine dista mucho de la realidad, el cine y la televisión. En películas a veces uno ve que las autoridades llevan a un familiar o a la esposa de quien está cometiendo el delito y lo ponen casi que a hablar con la esposa, con el hermano, con los hijos. Esa técnica que, reitero, yo la he visto en el cine, ¿es real, es recomendable, se utiliza o más bien todo lo contrario? Absolutamente no. En toda la capacitación que nosotros recibimos, y como lo comentaba con diferentes entidades policiales a nivel mundial, no se recomienda que un familiar haga el contacto con él o ella. Es importante tener la comunicación con los familiares, claro que sí. Nos pueden facilitar mucha información que es muy valiosa,
para poder tocar algún tema con la persona y que nos ayude, ¿verdad?, a resolver el asunto. Pero la comunicación directa entre familiares con él tiene que evitarse al máximo. Puede haber algún caso en particular que ya ha pasado mucho tiempo y que algo, que por la decisión o porque la misma persona tal vez lo está pidiendo, sin embargo es peligroso, ¿verdad? No sabemos la reacción tanto del perpetrador como del familiar. En el momento que nosotros estamos con un familiar de un perpetrador, no, ay, sí, yo le digo que mi hijito, que no lo haga, pero la reacción puede ser incluso de enojo de la mamá, no sé, pongamos un ejemplo, mamá e hijo, y que más bien lo que haga es regañarlo, y eso puede provocar un problema. Entonces sí contactamos con los familiares cuando se puede, pero no los ponemos a negociar directamente. No interactúan con la persona. Tiene que evitarse en la medida de lo posible. Tal vez para que los familiares provean información que puede ser, digamos, totalmente analizada y valorada para negociarlo, pero no, entonces, no poner como en las películas que la mamá o la esposa le dice, ríndase, salga. Eso no ocurre en la vida real. No es recomendable. Bien, vamos aquí tengo unas preguntas, ya las voy a retomar. Vamos a la intervención. La intervención se da al día siguiente, a eso de la 1:00 p.m. A usted, aquí nos pregunta don Rogelio Ramírez, a quien le mandamos un saludo, un exagente judicial. Para decidir el ingreso de la policía, el criterio del negociador se debe tomar en cuenta. En este caso, ¿qué variables se consideraron? Le pregunto puntualmente, ¿a usted le consultaron si era buena idea ingresar o no, o nada más le informaron? Por supuesto, la comunicación era fluida, era constante, no solo con los equipos tácticos y con todos los funcionarios que estaban en el sitio, sino como lo hablamos en un inicio, ¿verdad?, con la comisión o el grupo que estaba en seguridad pública y además los compañeros que estaban al lado mío. ¿Pero le consultaron, mire, le parece buena idea ingresar, o nada más le dijeron vamos a ingresar? No, sí, por supuesto que me consultaron. Ajá. Sí, claro que sí, ellos consultan y ya hubo un momento en que... ¿Usted qué les dijo? Yo les dije que me parecía que era importante, por supuesto, ahora todo el análisis que ellos ya lo habían hecho del sitio, ahora todo el estudio, la estrategia, toda la inteligencia que pudieron haber obtenido del lugar de donde estaba ubicado este sujeto, información que obtuvieron ellos, además de los funcionarios que estaban fuera, como de los que habían salido, algunos de los que habían salido del banco, ahora que podían darnos esa información de dónde estaba, dónde posiblemente. O sea, cuando le consultan, su criterio es que ingresen. Correcto, a mí me consultan y yo les digo que me parece que sí es el momento en que ellos puedan ¿Quién es el que define ingresar? ¿Quién? Porque hay muchos jerarcas, pero ¿quién fue el que toma la decisión final? Vamos para adentro. Ok, la decisión se toma en la comisión que está en seguridad pública, obviamente previa conversación con los jerarcas, bueno, con los otros jerarcas nuestros que están en el OIJ, y por supuesto previamente a consultarle a los encargados del grupo táctico si ya están listos. Pero ¿quién da el banderazo de salida? ¿Quién es el que dice? ¿El director del OIJ, el ministro de Seguridad? ¿Quién fue el que dijo vamos para adentro? Yo lo que recuerdo, Rolfo, es que eso fue una decisión colegiada, porque también recordemos que de esa comunicación del ministro, fiscal y demás, y fiscal como director de la investigación, ¿verdad?, o del caso en particular, se estaba en comunicación con el director del OIJ. Entonces fue una decisión colegiada para decir en qué momento ya podían ingresar, y previo, reitero, a que ya el grupo táctico estaba totalmente seguro de que podía hacer el ingreso. ¿Cuál era la tarea suya a la hora del ingreso? Distraerlo, ¿entiendo? Totalmente. ¿Cómo fue? Totalmente. En ese momento recuerdo muy claramente que Erling y mi persona, o Dimas, como se hace llamar, tocamos el tema de la granada que él decía que tenía. Que era al final una lata de atún. Exacto. Él no tenía una granada. Sí, por supuesto, las armas y la munición que todos ya conocemos, o que hemos escuchado. Entonces, empecé a consultarle sobre la granada que tenía, que qué tipo de granada era, que me diera detalles, y recuerdo muy bien que él se emocionó con ese tema.
él se emocionó y empezó a explicarme, bueno, usted sabe que está la granada de fragmentación tipo piña, no recuerdo ahorita el nombre de la otra granada, pero sí empezó a darme como una explicación de cada una de las granadas que existen y que eventualmente esa granada, si la activaba, iba a hacer mucho iba a hacer mucho daño. Obviamente se iban a morir los que estaban con él y posiblemente iba a herir a otras personas porque el daño que hace este tipo de munición, se puede llamar de esta manera, es bastante grande. Entonces empezamos a hablar del tema, yo le consultaba, pero bueno, cuénteme, si usted le quita la espoleta, ¿qué pasa? ¿Usted se la vuelve a poner? Empezamos como a tocar el tema muy seguido. Que él se concentrara en esa conversación. Exactamente. Mientras las unidades ingresaban al banco. Así es. ¿Esa conversación cuánto dura? O sea, vamos a ver si lo podemos describir. Usted dice, voy a empezar a distraerlo y ustedes van entrando, o después de unos minutos de estar hablando, la unidad iba entrando. ¿Cómo se orquestó eso? No, eso se planificó exactamente. Tenía que estar en el mismo momento. El momento que yo estaba conversando con él, el grupo iba a ingresar. Entonces, yo estaba hablando con él y por supuesto los que estaban conmigo les estaba informando al grupo táctico que la conversación estaba fluida y que en ese momento yo estaba hablando con él. Entonces ya se determinó el ingreso y tanto así que cuando yo estaba hablando con él, yo escuché donde entraron ellos y donde empezó la balacera, que por cierto fue muy impresionante para mí, porque no terminaba. Por supuesto que yo trataba de volverle a hablar y era obvio que no iba a contestar. Es más, siento que él soltó el teléfono. Claro. Y se escuchaba los gritos. Incluso recuerdo que él decía, no disparen, yo soy Bernal, soy un rehén. Estaba ahí Bernal. Bernal estaba ahí, y Elizabeth, que eran los que quedaban. Y él gritaba eso, no disparen, no me maten, yo soy un rehén, yo soy un rehén. Yo sí sé, y sí estoy totalmente segura que él tenía mucho miedo de morir, a pesar de que decía lo contrario, ¿verdad? Que él no le importaba, que él se iba a morir, que iba a matar a los demás, pero sí tenía ese miedo. Bueno, el compañero de la DIS, se me olvida el nombre, que estuvo también en... Juan Elge. Este muchacho, él bien lo dice. Juan Elge Gutiérrez, uno de los miembros del grupo de choque. Juan Elge, sí, perdón. Él también lo comenta, que él decía que le iban a disparar. Entonces él gritaba eso, yo escuchaba eso y no recuerdo si Elizabeth gritaba, no lo recuerdo bien, pero porque lo que escuchaba más eran como las balas, ¿verdad? Las ráfagas. ¿Cuánto dura esa? Wow, a mí se me hizo eterno, pero no te puedo decir así, como sería mentir decirte un tiempo exacto, pero si no paraba, o sea, ¿qué pudo haber sido? ¿Cuándo saben ustedes que que salieron algunos rehenes, pero que no pudieron eliminar al perpetrador y que quedó por lo menos una rehén adentro? O sea, hubo algún silencio en la radio durante un rato. Claro, hubo un lapso ahí de silencio y yo me levanté, como te indico, traté otra vez de retomar la comunicación, que era muy obvio, pero era mi trabajo, yo tenía que tratar de hacerlo. Y no se logró. Hubo un tiempo de silencio y ya después empezaron. Yo me acuerdo que yo salí de la central a tomar agua, fui a buscar agua, porque lo que había ahí cerca era café, yo quería agua. Fui a buscar agua y me regresé rápidamente y fue cuando nos dijeron lamentablemente lo del compañero de Máquina, el famoso Máquina herido y los otros también heridos, y que lamentablemente no se obtuvo el resultado que en ese momento se quería. Ahora bien, una vez que se da eso, yo creo que ya Erling no iba a establecer más contacto con usted. A partir de ese momento se rompió la negociación. Totalmente. Evidentemente. Por supuesto que sí, se rompió conmigo y ya no iba a haber negociación conmigo. Ya había que analizar qué se puede hacer. Bueno, y por eso precisamente se enviaron a dos compañeros negociadores al sitio para que ellos también, de alguna manera, si pasaba algo similar, retomaran el tema de la negociación. Entonces, cuando se da el contacto del otro muchacho de la DIS, que hay empatía también, digamos, hay una buena comunicación, nuestros negociadores están dándole las recomendaciones a él para negociar. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo estuvo usted ahí al teléfono? ¿Usted no durmió durante esas 24 horas, casi 24 horas? No.
hay una fatiga, evidentemente. ¿No había alguien que, digamos, la sustituyera durante un tiempo, durante algún lapso, o no puede hacerse eso de esa manera? Sí, claro, por supuesto que sí se puede hacer un cambio de negociador. Fueron 24 horas, como bien lo dicen, no era una comunicación continua, pero hay una adrenalina en las personas. Por ejemplo, yo puedo hablar por mí, hay una adrenalina tal, Rodolfo, que yo no sentía cansancio, yo no sentía sueño, pues sí comía, porque sí me daba hambre, pero yo no sentía, o sea, no tenía así como, ay, estoy cansada, quiero dormir, no lo sentía, yo estaba tan eufórica, digamos, con la situación, que yo no lo sentí. Sí, la adrenalina al tope, posiblemente. Totalmente, y yo lo recuerdo muy bien, que no tuve sueño y no me sentí cansada. Y adicionalmente, importante también comentar que aunque se puede hacer un cambio negociador, y en algún momento ahí se quiso hacer una comunicación de Erling con un compañero. Ahí también en la central en la de radio. negociación, para explicar el tema de la situación jurídica que él podía tener y cómo se podía minimizar si él rápidamente desistía de lo que estaba haciendo. No quería, yo no quiero hablar con ningún XX, y no. Y yo insistí hasta que él accedió, tal vez por insistencia mía, y se hizo un contacto con un compañero, que por cierto no resultó. ¿Qué pasó? Él tomó el teléfono, el compañero tomó el teléfono, se lo saludó y trató de comunicarse con él. Inmediatamente empezó a ofenderlo y a mandarlo para el carajo y a tratarlo bastante mal. Entonces no se logró. Comprendo. No se logró, entonces se trata. Y yo le insistí, tal vez por mi insistencia, le dije, bueno, está bien, pero ya seguro en su mente estaba el ofenderlo y no tener ese contacto con otra persona. Emilia, en algún momento que usted supiera, hubo o estuvo presente un plan para que un francotirador matara a Erling en algún momento? No, señor. Nunca. No, que yo supiera, nunca. Sí sé que había francotiradores, porque si él salía con una persona amenazándola y esta persona estaba en riesgo de muerte, por supuesto que los francotiradores iban a actuar en defensa de la víctima. Pero no un plan, digamos, para matar a Erling como una de las opciones que se estaban barajando. No, señor. Vamos a ver, hubo un informe de la Asamblea Legislativa que fue muy dura. Ese informe estuvo, si no me falla la memoria, en esa comisión fue liderada o fue parte de la comisión doña Laura Chinchilla, quien en ese entonces era diputada y tiempo después, como todos sabemos, fue presidenta de la República. Ese informe, reitero, fue muy duro, y algunos de los señalamientos que se hacía era desde que se duró mucho en ingresar, y que eso tal vez le costó la vida a muchas personas que estaban todavía heridas y que agonizaron en el piso del banco, hasta el hecho de que la persona que negociaba, en este caso usted, no estuviera in situ, no estuviera en Monteverde, sino que estuviera en San José. Sí, efectivamente hubo una investigación de esta comisión, y recuerdo muy bien que yo fui citada y también curioso y un poco simpático, porque salí de mi oficina y me fui a pie, queda muy cerca, y fui a dar mi declaración, por llamarlo de esta manera, pero en realidad fue muy lastimoso también que esta comisión pues no citara a los jerarcas, tal vez principalmente, que no fueran citados para dar una explicación de toda la situación. ¿Qué sucede? En una negociación, el negociador primario, el negociador secundario, el anotador, que es un negociador, el psicólogo y algún otro funcionario que sirva ahí como complemento, deben estar en un lugar totalmente aislado, con comunicación fluida, con los medios necesarios para que no haya ninguna distracción, y eso fue lo que se hizo en este caso en particular. O sea, eso que también se ve uno en la película, que está el negociador con un parlante desde afuera diciendo tal cosa y tal otra, eso no... No, sí sucede dependiendo del caso. Dependiendo del caso, también hemos usado el megáfono,
También se ha negociado de cara a cara, que llaman, ¿verdad? Face to face, que también hay que tener mucho cuidado con este tipo de casos. Claro que sí se hace, pero en este caso en particular era más cómodo estar comunicándonos por teléfono que con un megáfono. Y en un lugar más aislado. Totalmente, ¿verdad? Entonces usted dice que no fue en detrimento de la situación que ustedes estuvieran en San José. Absolutamente. Ahora, usted tuvo que un anotador y un psicólogo, y usted tenía toda esa gente con Yo usted. tenía un compañero más adicional, sí, un anotador, no era negociador, pero sí tenía como un compañero del departamento. ¿Qué es el anotador? El anotador, ok, te explico, ¿por qué el equipo? Es importante tal vez que la gente conozca. Negociador primario, negociador secundario, anotador. Entonces el negociador primario es el que hace el que está contactando directamente con el perpetrador. Claro. El secundario le da consejos. Al primario. Ajá. No establece necesariamente el contacto. No, señor. El anotador, como bien lo dice la palabra, va anotando todo lo que está ocurriendo en una libreta. Podemos utilizar papeles en una pared. A tal hora ocurrió tal cosa, se dijo, no se dijo. Lleva un registro. Se lleva una bitácora y un registro de todo lo que está sucediendo. ¿Y tiene usted que un psicólogo también? Un psicólogo cuando se pueda. En este caso no lo tenía, pero sí es ideal, ¿verdad? Para ¿Por que qué? ¿Por qué no para hubo? que ¿Por qué no hubo psicólogo en esta oportunidad? No sé, no recuerdo, Rodolfo, que fue tan rápido todo, pero en el momento no hubo, sí hubo contacto después, ellos estuvieron ahí pendientes, pero no estaba, digamos, dentro del grupo ahí cercano. Ya ahora se utiliza bastante. Entonces, volviendo con los negociadores, porque esas 3 personas y otras, los demás de la unidad, atentos a cualquier cambio. Si hay posibilidad de hacer cambio de negociador, va a ser el negociador primario por el secundario. No es ninguno que está en la casa o en su oficina. ¿Por qué? Porque ya él conoce todo lo que ha pasado. Entonces, puede ser que exista un caso donde el perpetrador permita que un segundo negociador siga con él, el primario se va a descansar, por decirlo así, el secundario retoma la negociación, el anotador se vuelve secundario y ya se llama a un tercero para que siga él con las anotaciones. Por eso la importancia de los papeles o la información que esté muy cerca, muy amplia, muy clara, para que el que llega empiece a empaparse, que de por sí va a estar pendiente de todo lo que está pasando, de todo lo que ha ocurrido. Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Historias del Crimen en 7 Días Radio para dar un vistazo a este caso que recién cumple 15 años desde una perspectiva poco conocida, como es el caso de la persona que estuvo negociando con el asesino. Muchísimas gracias, de Con verdad. mucho gusto, Rodolfo, estamos para servirle. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en una nueva emisión de Historias del Crimen. Estoy atento a sus mensajes 57000915, 57000915 para sugerencias de temas para ser abordados en este espacio. Si Dios lo permite, tendremos una nueva entrega pronto. Hasta la próxima.